El territorio de Almería en el verano de 1884 se extendía bajo un sol implacable. El cañón de la Roca Roja surcaba el paisaje como una herida abierta, sus muros alzándose 60 metros sobre un suelo estrecho salpicado de huesos. El aire vibraba con ondas de calor, y el silencio oprimía los oídos con un peso que hacía dudar de la propia cordura. Samuel Herrera cabalgaba su yegua valla por este horno con la parsimonia de quien ha aprendido que apresurarse en estas tierras conduce a una tumba temprana. A sus 29 años, su rostro ya mostraba las arrugas profundas de quien ha visto demasiado y dormido poco. El Colt Boone 45, en su cadera derecha pesaba con necesidad más que bravuconería, y el Winchester en su funda exhibía rasguños que hablaban de uso intenso en lugares duros. 3 años habían pasado desde que Samuel dejó el uniforme de la caballería, pero los hábitos del soldado nunca abandonan del todo. Sus ojos grises barrían el horizonte con precisión metódica, entrenados para detectar problemas antes de que estos lo detectaran a él. Su postura conservaba la rigidez de años firmes en posición de atención, aunque la lana azul y los botones de latón hubieran quedado atrás. Lo que no se había desvanecido era el peso en su pecho, una carga que crecía cada día en lugar de aligerarse. Las paredes del cañón se alzaban como arcos catedralicios rotos, sus superficies de arenisca roja, pulidas por incontables estaciones de riadas y vientos del desierto. Las sombras ofrecían refugio breve del calor, pero también cobertura perfecta para cualquiera con intenciones hostiles y un buen rifle. La yegua avanzaba con cuidado por el sendero rocoso, encontrando apoyo en piedra desgastada por el paso de innumerables viajeros que habían aprendido a respetar esta tierra implacable. Las alforjas de Samuel llevaban más que las provisiones habituales de cecina, galletas y munición. Envuelto en cuero engrasado y oculto donde ojos curiosos no pudieran hallarlo, yacía un documento que representaba más dinero del que la mayoría veía en toda una vida. El Acuerdo de Derechos Minerales de la mina Corona de Plata llevaba sellos territoriales oficiales y lenguaje legal que se reducía a un hecho simple. Quien controlara estos papeles controlaba el acceso a $50,000 en mineral de plata enterrado en la Sierra de los Filabres, al noreste de Almería. La ironía no le pasaba inadvertida a Samuel. 3 años atrás había vestido el uniforme azul que expulsó al pueblo apache de estas mismas tierras, siguiendo órdenes que en su momento parecían claras y justas. Ahora portaba papeles que podrían dar a esa misma gente la oportunidad de reclamar algo precioso, algo que les fue robado en nombre del progreso y el destino manifiesto. Su mente vagó, como solía en los momentos tranquilos, hacia aquella amarga mañana invernal de 1881, cuando todo cambió. El recuerdo venía en fragmentos, agudos y dolorosos como cristal roto. La nieve había cubierto el suelo en Arroyo de los Sauces, convirtiendo el campamento invernal apache en una estampa que podría haber adornado una postal navideña si no fuera por lo que estaba a punto de suceder. Samuel era entonces segundo teniente, joven y ansioso por demostrar que merecía las barras de su cuello. El coronel Morales había planificado el ataque con la precisión clínica de quien describe un ejercicio de entrenamiento en lugar de un asalto a familias durmiendo pacíficamente. Campamento hostil, había dicho Morales, su dedo trazando posiciones en un mapa dibujado a mano. La inteligencia reporta acopio de armas y planes de incursiones primaverales contra asentamientos. Los golpeamos duro y rápido antes de que puedan dispersarse. Samuel había levantado la mano con la vacilación de un oficial subalterno, cuestionando a un superior. «Señor, ¿estamos seguros de la inteligencia?» Los exploradores reportaron ver principalmente mujeres y niños. Los ojos pálidos de Morales se habían fijado en Samuel con una mirada capaz de congelar agua en julio. «Hijo, ¿está cuestionando la validez de información reunida por exploradores profesionales y confirmada por autoridades territoriales?» «No, señor», había respondido Samuel, porque eso era lo que los segundos tenientes decían cuando los coroneles hacían tales preguntas. «Solo quiero asegurarme de estar preparado para todas las contingencias. La única contingencia para la que debe prepararse es seguir órdenes», había dicho Morales con finalidad. Retirado. El ataque llegó al amanecer, cuando los fuegos de cocina apenas comenzaban a enviar espirales finas de humo al aire claro de la montaña.
La compañía de Samuel se acercó desde el este, moviéndose entre los pinos con el silencio que venía de semanas de práctica y la motivación de creer que hacían trabajo justo. Los primeros disparos destrozaron la quietud matutina como piedras lanzadas contra cristal. Samuel había esperado fuego de respuesta, resistencia organizada, el tipo de combate militar para el que fue entrenado. En cambio, se encontró cargando contra un campamento de familias cuyo único crimen había sido intentar sobrevivir otro invierno en las montañas que sus ancestros llamaban hogar desde generaciones. El jefe oso corredor fue el último en caer. Samuel lo encontró de pie junto al fuego central, un anciano de cabello plateado y ojos que no mostraban miedo, solo una tristeza que parecía abarcar toda la extensión de la necedad humana. El jefe no portaba arma, no hizo movimiento agresivo, simplemente permanecía con la dignidad de quien comprendía que la muerte venía y pretendía enfrentarla en sus propios términos. «Eres muy joven para tan terrible trabajo», había dicho el jefe en un español mejor del que Samuel esperaba de un hombre viviendo en la naturaleza. El rifle de Samuel había temblado en sus manos. Alrededor, los disparos se apagaban mientras los hombres de Morales terminaban su trabajo con la eficiencia sistemática de soldados siguiendo órdenes. El olor a pólvora se mezclaba con humo de leña y algo más, algo que perseguiría los sueños de Samuel durante años. «Lo siento», había susurrado Samuel, aunque no estaba seguro de que el jefe pudiera oírlo sobre el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. El jefe oso corredor había asentido ligeramente, como si la disculpa de Samuel fuera tanto innecesaria como insuficiente. «Mis hijas», había dicho, «procura que escapen. Prométemelo». Samuel había visto a 3 mujeres jóvenes en el borde del campamento, corriendo hacia la línea de árboles con la velocidad desesperada de ciervos huyendo de un incendio forestal. Su entrenamiento le decía que diera la alarma, que dirigiera la persecución, que asegurara que ningún hostil escapara para llevar noticias a otros campamentos. En cambio, se encontró asintiendo al viejo jefe, haciendo una promesa cuyo peso no comprendía entonces. El disparo que mató al jefe oso corredor vino del rifle de Samuel, disparado por orden directa del coronel Morales cuando el joven teniente vaciló demasiado. La bala impactó al anciano en el pecho y cayó hacia adelante al fuego central, su cabello gris prendiéndose un instante antes de que las brasas se dispersaran y murieran. 43 apaches murieron en Arroyo de los Sauces aquella mañana. El informe oficial los listaba como combatientes hostiles eliminados en ataque preventivo contra agresión planeada. Samuel sabía mejor. Había visto los rostros de los niños, el terror en ojos de mujeres, la ausencia completa de armas más allá de unos cuantos rifles de caza y cuchillos de desollar. Había sido una masacre, simple y llanamente, y él había formado parte. El recuerdo se desvaneció cuando un sonido llegó a los oídos de Samuel que no pertenecía al ritmo natural del desierto. Cascos de caballos, múltiples, moviéndose con la precisión coordinada que hablaba de hombres con entrenamiento militar e intenciones hostiles. La mano de Samuel bajó automáticamente a su rifle, la memoria muscular tomando el control mientras su mente catalogaba posibilidades y rutas de escape. Entonces la primera bala se estrelló contra la pared del cañón a centímetros de su cabeza. El chasquido del rifle resonó contra las paredes de piedra como un trueno, y la yegua de Samuel se encabritó aterrorizada, casi arrojándolo de la silla. El entrenamiento actuó más rápido que el pensamiento consciente. Samuel rodó desde el lomo de su caballo, arrancando el Winchester de su funda, mientras se zambullía tras un montón de rocas caídas del borde del cañón en tiempos remotos. Sus costillas protestaron el impacto contra piedra calentada por el sol, pero el dolor era un lujo que no podía permitirse reconocer. «¡Samuel Herrera!». La voz retumbó desde el borde del cañón con la amenaza casual de quien tiene todas las ventajas y lo sabe. «Tienes algo que nos pertenece». Samuel reconoció la voz aunque 3 años y 1000 kilómetros lo separaban de su último encuentro. Jake Calvo. En Fuerte Apache, Calvo había llevado galones de sargento y acatado órdenes con el respeto reacio de un soldado de carrera que comprendía la cadena de mando.
Aparentemente, esos días habían terminado. No recuerdo de verte nada, Jake, respondió Samuel, accionando la palanca de su Winchester y escaneando el borde del cañón en busca de movimiento. El rifle tenía 15 balas, más las 6 de su Colt. ¿Contra cuántos? La última vez que hablamos, ibas camino a una corte marcial por vender provisiones del ejército a comerciantes. Una risa áspera rebotó en las paredes del cañón. Resulta que el ejército no presta mucha atención al papeleo cuando uno sabe cómo desaparecer apropiadamente. A diferencia de algunos que solo cambian su dirección y piensan que eso los hace invisibles. 2 rifles más abrieron fuego desde posiciones diferentes en el borde, sus destellos brillantes contra la roca en sombra. Samuel contó fogonazos y estimó ángulos, recurriendo al entrenamiento de artillería de sus días en la academia. Al menos 4 tiradores, quizás 5, desplegados a lo largo de 150 metros de terreno elevado. Lo tenían acorralado sin ruta de escape excepto subir directamente por las paredes del cañón, lo cual equivalía a subir a la luna. La jugada inteligente sería rendirse, entregar los papeles de derechos minerales y esperar que lo dejaran irse con vida. Pero Samuel había aprendido que la esperanza era un sustituto pobre de la acción, y sospechaba que Jake Calvo no era del tipo que deja testigos vivos para complicar sus negocios. Un destello de movimiento captó la vista de Samuel en el borde oriental. Sombrero marrón contra piedra roja, ahí por solo un instante, antes de ocultarse tras cobertura. Samuel apuntó con cuidado y apretó el gatillo, sintiendo el Winchester retroceder contra su hombro. Un grito de dolor resonó hacia el cañón, seguido de una sarta de maldiciones lo bastante creativas para hacer sonrojar a un arriero. «Eso fue poco amigable, Herrera». La voz de Calvo llevaba una nota de genuina ira ahora. «Muchachos, parece que nuestro amigo necesita persuasión». El tiroteo se intensificó hasta que el cañón sonó como el interior de una tormenta. Las balas chisporroteaban contra granito y silbaban sobre su cabeza, enviando esquirlas de piedra volando como avispones furiosos. Samuel se aplanó contra su roca, sintiendo el calor de los rebotes pasarlo bastante cerca para chamuscar su cabello. Su caballo había huido al primer disparo, llevándose su agua y la mayor parte de su munición de repuesto. Las balas en su rifle y su Colt tendrían que durar hasta que esto terminara. De una manera u otra, el sol ascendió más alto, convirtiendo el cañón en un horno que hacía vibrar el aire como agua. La camisa de Samuel ya estaba empapada de sudor, y su boca se sentía como si hubiera estado masticando algodón. Los disparos se habían detenido por el momento, pero podía sentirlos allá arriba, esperando con la paciencia de hombres que comprendían que el tiempo y el calor del desierto estaban de su lado. Unas pocas horas más, y la sed haría la mayor parte de su trabajo. Samuel intentó calcular sus opciones y no le gustó ninguna. Los papeles en su alforja no eran solo sobre dinero. Representaban algo mayor, algo que podría comenzar a equilibrar balanzas inclinadas injustamente durante demasiado tiempo. Pero las buenas intenciones no detenían balas, y los propósitos nobles no hacían a un hombre a prueba de ellas. Entonces oyó las voces. Venían de la dirección de la boca del cañón, palabras suaves en un idioma que reconocía pero no entendía. Apache. Samuel sintió su pecho tensarse con algo que podría haber sido miedo o algo completamente distinto. Si los hombres de Calvo veían apaches en este cañón, habría matanzas sin mejor razón que el color de su piel y la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. 3 figuras se movían por el suelo del cañón con el tipo de silencio que solo venía de generaciones aprendiendo cómo sobrevivir en terreno duro, donde los errores significaban muerte. Samuel podía verlas claramente desde su posición tras las rocas. 2 mujeres y lo que parecía una joven, viajando a pie con nada más que la ropa que llevaban puesta y lo que pudieran cargar en cestas tejidas colgadas de sus hombros. La mayor parecía tener quizá 25 años, moviéndose con la gracia confiada de quien pertenecía a esta tierra, de un modo que los colonos nunca lo harían. Su cabello era negro como una noche sin luna, trenzado con pequeñas cuentas que captaban la luz cuando giraba la cabeza. Incluso desde la distancia, Samuel podía ver la inteligencia en sus ojos.
ojos oscuros mientras escaneaba las paredes del cañón en busca de peligro con la precisión metódica de un explorador entrenado. Tras ella venía otra mujer, más joven pero portándose con la autoridad tranquila que la marcaba como alguien con conocimiento especializado. Llevaba una colección de pequeñas bolsas de cuero y manojos de plantas secas, las herramientas de quien comprende los secretos que la naturaleza guarda en raíz y hoja. Sus movimientos eran gentiles pero decididos, como agua encontrando su curso natural alrededor de obstáculos. La tercera era apenas más que una muchacha, 19 a lo sumo, pero sus ojos contenían el tipo de cautela que viene de ver demasiado joven. Llevaba un arco pequeño con flechas emplumadas de modo tradicional, y la manera en que lo sostenía sugería que sabía usarlo. Había algo en su postura que recordaba a Samuel, un ciervo joven, alerta y listo para huir a la primera señal de peligro. Caminaban directamente hacia la línea de fuego. Samuel tomó su decisión sin pensar en consecuencias o seguridad personal. Se alzó sobre su cobertura y silbó, la misma señal de 2 notas que usaba para llamar a su caballo en el rancho. El sonido resonó en las paredes del cañón y las 3 mujeres apaches se congelaron al instante, sus cabezas girando hacia la fuente del sonido. ¡Abajo!, gritó Samuel, su voz ronca de sed y calor. ¡Tiradores en el borde! ¡Busquen cobertura! Por un momento que se extendió como la eternidad, los ojos de la mujer mayor encontraron los suyos a través de 30 metros de terreno roto. Samuel vio que evaluaba su posición, su Winchester, la sangre en su camisa donde esquirlas de roca volantes lo habían cortado. Ella vio a un hombre blanco con porte militar y armas, alguien que debería representar todo lo peligroso del mundo más allá del territorio apache. Pero también vio el genuino temor en sus ojos, temor no por sí mismo, sino por su seguridad. Los rifles abrieron fuego de nuevo desde el borde del cañón. ¡3 objetivos más, muchachos! La voz de Calvo llevaba una nota de satisfacción que heló la sangre de Samuel. Parece que se está convirtiendo en una auténtica cacería. Las mujeres apaches se movieron como sombras hechas carne, encontrando cobertura tras rocas y matorrales con la fluidez eficiente de gente que llevaba esquivando balas más tiempo del necesario. Pero ahora estaban atrapadas en el mismo fuego cruzado mortal que tenía acorralado a Samuel, sin lugar a dónde correr y opciones limitadas de supervivencia. Un escalofrío recorrió las venas de Samuel. No terror, sino comprensión súbita que llegaba cuando un hombre finalmente entendía por qué luchaba. Los papeles en su alforja no eran solo documentos legales o riqueza potencial. Se trataban del derecho de esta gente a existir en la tierra que siempre había sido suya, antes de que cadenas de agrimensor y proclamas gubernamentales la hubieran cortado como un costado de res. Revisó las cámaras de su Colt, contando 5 balas restantes. El Winchester tenía 8 más. 13 disparos entre él y lo que viniera después. Tendrían que ser suficientes. La mujer apache mayor estaba quizá a 6 metros ahora, agazapada tras una roca caída con sus compañeras. Samuel podía verla estudiando las paredes del cañón con la misma paciencia metódica que le enseñaron en la academia, marcando las posiciones de sus atacantes y calculando ángulos de fuego. Era una guerrera, se dio cuenta, entrenada en los viejos modos pero adaptándose a nuevas realidades con la flexibilidad que había mantenido viva a su gente durante siglos. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ella asintió ligeramente. No acuerdo, exactamente, sino reconocimiento. 2 luchadores reconociéndose a través del abismo de historia y sangre, entendiendo que la supervivencia triunfaba sobre viejos agravios cuando la muerte era la única alternativa. Samuel salió de su cobertura y disparó a un fogonazo en el borde oriental. El Winchester chasqueó como un látigo y oyó una maldición resonar desde arriba, seguida del sonido de alguien buscando mejor cobertura. Cuando se agachó de nuevo, descubrió que la mujer apache se había acercado, lo bastante cerca para hablar sin gritar por encima de los ecos. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó en español acentuado pero claro, cada palabra cuidadosamente elegida y precisamente articulada. Samuel sostuvo su mirada sin pestañear. Porque es lo correcto.
Ella estudió su rostro por un largo momento, leyendo algo ahí que pareció satisfacerla. Luego se volvió a sus compañeras y habló rápidamente en apache, su voz llevando la autoridad de quien está acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. La mujer más joven comenzó a preparar algo de su colección de hierbas y polvos, sus manos moviéndose con la eficiencia practicada de una sanadora entrenada. La muchacha tensó su arco con movimientos suaves y económicos que hablaban de incontables horas de práctica. ¿Cuántos tiradores?, preguntó la mujer mayor, volviéndose hacia Samuel. 4, quizás 5. Su líder es Jake Calvo, ex sargento del ejército. ¿Quieren papeles que llevo? Samuel hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Conoces a este hombre? Su expresión se ensombreció.